Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De nuevo. Ahora retransmito desde mi muro. Sencillamente, mi idea era retransmitir desde mi página de AdamTV con la intención de que a gente que no fueran amigos míos o no estuvieran incluidos en mi perfil pudieran comentar. Pero habiendo visto que le llega la notificación a muy poca gente, ya lo prepararé para la semana que viene con más adelanto, ¿vale? No, claro, es que se conecta mucha menos gente. Bueno, lo que os estaba comentando antes de empezar a hablar sobre el tema de la tristeza, que es el tema de hoy, y luego hablaré un poquito, daré un par de pinceladas sobre la cuestión del Maulid, o de la celebración del aniversario del profeta, que no voy a hablar de la celebración en sí, voy a hablar de un poco qué actitudes podemos tomar, ¿vale? Lo primero de lo que os quería hablar es de esto, Musulmanes Radio, ¿vale? Ya sabéis que de vez en cuando me pongo una camiseta, pues en cierto modo para dar a conocer otros proyectos islámicos en habla hispana, ¿vale? Pues esto es Musulmanes Radio. Musulmanes Radio es una radio por internet hecha por unos hermanos de Palma de Mallorca, que tuve el placer de conocer. El hermano en cuestión que me ha mandado la camiseta, que conocí hace un par de años en Benajever, wa alaikum salam, Samia. Este hermano se llama, creo que se llama Nur, ¿vale? Y la cosa es que me envió esta camiseta, dijo, a ver si lo puedes dar a conocer un poco. Es una radio por internet, y esta radio lo que tiene es que dedican pues el 50% del tiempo al mensaje del Corán en castellano y otro 50% del tiempo a charlas islámicas, ¿vale? A charlas islámicas en español. No, es un proyecto sin ánimo de lucro, y además de eso es un proyecto no sectario, ¿vale? No entran en ninguna ideología particular, wa alaikum salam lamin sambu, no entra en ninguna ideología particular, no entra en ningún... Os pido que compartáis a los que os estáis incorporando, por favor. No entran en ninguna cuestión política, cuestión sectaria, sino más bien en Islam básico y en cuestiones éticas, espiritualidad, todo eso, ¿vale? O sea que es un buen recurso, si Dios quiere, que hay en internet. Inshallah, luego os dejaré alguna información más, ¿vale? Os dejaré, si Dios quiere, una imagen o algo, si Dios quiere, ¿vale? Pues nada más. Salam alaikum a todos los que os estáis conectando. Bueno, como ya sabéis... Por cierto, un anuncio. A partir de la semana que... Os pido que cuando acabéis de ver este vídeo vayáis a la página de Facebook AdamTV, que es mi página, y le deis a me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque a partir de la semana que viene retransmitiré desde la página, ¿vale? Y lo compartiré en mi muro. De esta forma, la gente que no tengo como amigos, agregados como amigos en mi perfil de Facebook, también podrán comentar, ¿vale? Al estar en una página, todo el mundo puede comentar, ¿vale? Porque ahora hay gente que ve mi directo, no ha podido comentar, pero luego me envían por privado mensajes. Es decir, lo han visto, pero como no son mis amigos en Facebook, no han podido comentar, ¿vale? Por tanto, más datos sobre la emisora los voy a poner luego, ¿vale? Voy a poneros una imagen, si Dios quiere. Por tanto, eso, por favor, todos los que estéis viendo esto, agregad, dadle a me gusta en mi página AdamTV, porque es a partir de ahí desde donde voy a retransmitir a partir de la semana que viene, ¿vale? Inshallah, si Dios quiere. Bueno, la charla de hoy era sobre la tristeza. Bueno, se denominaría, en un principio puse dejar la tristeza atrás, wa alaikum salam, Omar Gurari. Yo más bien lo denominaría ahora enfrentarse a la tristeza, ¿no? O cómo enfocar la tristeza, porque no siempre es cuestión de dejar las cosas atrás, como la tristeza. Muchos de los sentimientos son naturales y realmente es como el miedo. Son cosas que tienes que tú tomar el control, no necesariamente eliminarlo, ¿vale? Cuando yo hablo de dejar la tristeza atrás, a lo que me estoy refiriendo es a no dejar que tenga un papel determinante en tu vida o que la emoción en sí se haga contigo, ¿vale? Quiero dejar clarísima una cosa. Siempre y cuando yo hable de cuestiones espirituales o emocionales, el miedo a la muerte, el miedo a la censura, la tristeza, la preocupación, insisto en que no estoy hablando médicamente, ¿vale? Estoy hablando sencillamente a nivel básico, ¿vale? Es decir, todas las personas sufrimos tristeza, y yo hablo desde la perspectiva del Corán y el ejemplo del profeta, alayhi salatu wassalam, de la importancia de, por ejemplo, controlar estas emociones, ¿no? Básicamente. Yo no estoy hablando desde una perspectiva médica, ¿vale? Por favor, salamu alaikum, a todos los que estáis entrando os pido que compartáis.
Quiero dejar esto claro porque a veces hay gente que tiene una situación crónica, como pueda ser una depresión, a lo mejor me escucha hablando a mí de la tristeza y de la necesidad de controlarlo, y esa persona se siente incomprendida, porque piensa, yo no puedo controlarlo, es algo que está fuera de mi control. Yo no estoy hablando de patologías ni de circunstancias médicas especiales que necesiten de un tratamiento especializado o incluso de medicación. Yo no estoy hablando de eso, ¿vale? Que quede claro. Estoy hablando a nivel general, como miembros de la especie humana, nos enfrentamos a una serie de emociones y nos enfrentamos a una serie de, yo qué sé, retos en la vida, ¿vale? Entonces ahí es donde yo estoy intentando ir a términos generales, ¿vale? En Sura Yunus, el Sura 10, a partir del versículo 62, creo que voy a comentar 5 versículos y nada más, realmente es solo esto lo que quería tratar, ¿vale? El primero de estos versículos, el 62, Dios dice: Alá inna awliya Allah, indiscutiblemente, en lo que se refiere a los awliya de Dios, ¿vale? Es decir, a las personas que son aliados cercanos de Dios, personas cercanas a Dios, personas que tienen una relación con Dios, digamos, la khawfun alayhim, no hay ningún temor sobre ellos, no hay nada que temer sobre ellos, wala hum yahzanun, y ellos en sí mismos no están tristes, ¿vale? O no han de estar tristes, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo siguiente. ¿Por qué he escogido este tema y por qué he escogido este versículo? Este versículo habla de dos cosas, ¿vale? De la no existencia del miedo sobre la persona y del hecho de que la persona no tenga algo que temer, ¿vale? O no tenga que temer. Claro, algunos eruditos recalcan lo siguiente. Wa alaikum salam. Cuando tú hablas del miedo estás hablando en relación a cosas que aún no han pasado, ¿no? Por ejemplo, yo salgo a trabajar porque tengo miedo de no poder dar de comer a mis hijos, ¿vale? Eso es un miedo. Y como en este ejemplo que estoy dando, el miedo es claramente algo necesario, ¿vale? Porque si no fuera por ese miedo yo no saldría a trabajar, ¿vale? Pero estamos hablando aquí del miedo que sobrepasa. O sea, estas emociones están ahí para ayudarnos a sobrevivir. El miedo, la tristeza, son emociones necesarias. El problema es que hay un momento a partir del cual resulta que ya no te están ayudando a sobrevivir, ¿vale? Te están en cierto modo haciendo daño. Y eso es así. Y esto lo comentaré al final. Todas las emociones que tenemos en realidad tienen una función de supervivencia que nos ayuda, pero a la vez se nos pueden ir de las manos, ¿no? Como hemos hablado tan a menudo de la sexualidad, es lo más necesario para que la especie siga, pero se nos puede ir de las manos. Podemos hacer daño, podemos meternos en lío, podemos contraer enfermedades, podemos armar la gorda, ¿vale? Entonces la idea es esa. Estas emociones y estos instintos son buenos, pero poniéndolos bajo su control, ¿vale? Entonces la idea es la siguiente. Una de las súplicas que el profeta nos enseñó a hacer es Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan, ¿vale? Es decir, Dios, te pedimos a ti refugio del temor, digamos, del miedo y de la tristeza, ¿vale? Del hazan. Claro, lo que contiene esto es lo siguiente, como hemos dicho, el miedo es algo que tú sientes hacia aquellas cosas del futuro que aún no han ocurrido, ¿vale? Yo en el futuro, por ejemplo, me podría quedar sin casa, me podría quedar sin dinero, me podría quedar sin traer comida a casa, o me podría quedar, por ejemplo, es posible que alguna persona me haga recibir un maltrato, etcétera, lo que sea. Por tanto, yo tengo miedo de algo que aún no ha ocurrido, pero que va a ocurrir en un futuro, ¿vale? El miedo es en relación a cosas del futuro, la tristeza es en relación a cosas que ya han pasado, ¿vale? Es decir, aquellas cosas que ocurrieron atrás, claro, en cierto modo, me provocan tristeza, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave, digamos, de no vivir en un miedo excesivo? E insisto, el miedo está vinculado a las cosas del futuro, y no vivir en una tristeza excesiva. E insisto, la tristeza está vinculada a cosas del pasado. La idea, en cierto modo, es vivir el presente, ¿vale? Es decir, no tener miedo, no estar excesivamente asustado por aquello que aún no ha venido, ni estar excesivamente entristecido por aquello que ya se fue y no puedes cambiar, ¿vale? Esa es la idea de poner el miedo y poner la tristeza bajo el control que corresponde, ¿vale? Entonces, claro, este punto, insisto, hay un elemento de miedo necesario para que tú tomes las medidas necesarias para tu supervivencia y para proveer a los tuyos. Y hay un nivel de tristeza que es importante, ¿vale? Para que puedas dejar atrás las cosas que ocurrieron, ¿vale? Eso es importante también. Pero ¿qué ocurre? Que hay gente que lo saca de ese contexto, ¿vale? Entonces la idea es, si el miedo se va de contexto,
o si la tristeza se va de contexto, lo que va a ocurrir es que simplemente no vas a poder vivir el momento, ¿vale? El momento presente. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque todas las personas tenemos, en cierto modo, esa necesidad, pero Dios está diciendo aquí que son sus awliya, son aquellas personas cercanas a Él, aquellas personas que son aliados de Dios, los que están, en cierto modo, totalmente libres de caer en estos excesos, ¿vale? Es decir, son aquellos que han puesto esto bajo control. Claro, uno se pregunta aquí, ¿quiénes son estos awliya? ¿Quiénes son estas personas cercanas a Dios? Porque muchas personas, cuando escuchamos la frase los awliya de Dios, las personas cercanas a Dios, no vivirán bajo ese miedo ni bajo esa tristeza, lo primero que pensamos muchos de nosotros es que hay un grupo selecto de santos, de personas allegadas a Dios, que no van a vivir, ¿vale? Es decir, que están por encima de lo que el resto de personas estamos, pero que para las personas comunes esto no es. Y eso procede en gran medida de un concepto del wali que tenemos, de un concepto del aliado de Dios, del santo, que es, hasta cierto punto, es falso, ¿vale? Es decir, con el desarrollo histórico de la tradición islámica, se creó esta idea del wali como una persona que vivía en la ermita, que se pasaba todo el día adorando, y como consecuencia de eso, alcanzaba un nivel espiritual especial, ¿vale? Sin embargo, esa no es la definición estricta del Corán. La definición estricta del Corán es la siguiente. Dios nos dice que los awliya de Dios, las personas cercanas a Dios, se libran de estos dos extremos, y luego los define como alladhina amanu wa kanu yattaqun. Son aquellas personas que han creído, que han aceptado la verdad, wa kanu yattaqun, y que han adoptado o han sido yattaqun, personas de taqwa, ¿vale? Es decir, personas que son conscientes de su responsabilidad en lo que se refiere a Dios, ¿vale? Fijaos, Dios nos da dos condiciones, ¿vale? Para empezar este proceso a través del cual te vas a ir librando de esa tristeza y de esa tristeza irracional, podríamos decir, y de ese miedo irracional, que son, punto número uno, el imán, alladhina amanu, y luego el taqwa, ¿no? Es decir, la conciencia de Dios, ¿vale? ¿Cómo podríamos definir eso? El imán es cuando tú reconoces una verdad, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, tú reconoces la realidad, reconoces que hay alguien que te ha creado, que tienes un propósito, etc. Pero eso es adquirir una serie de informaciones, ¿vale? Una serie de creencias, ¿vale? Luego está el otro lado, la otra condición que Dios pone, kanu yattaqun, y han estado siendo, o sea, no es que sean, es que han desarrollado esta cualidad, digamos, del taqwa, ¿vale? De ser conscientes de Dios. En otras palabras, en primer lugar, has reconocido una verdad, y en segundo lugar, la has convertido en una parte de ti, ¿vale? Es decir, estás constantemente teniendo presente esa realidad, ¿vale? O teniendo presente esa responsabilidad. ¿Vale? Estos componentes son súper importantes. Aceptar una verdad y luego convertirla en parte de ti, ¿vale? Entonces, cuando cumples con estas dos cosas, ya has emprendido ese camino en el cual vas a empezar a librarte de todas estas emociones en lo que se refiere a su carácter excesivo, ¿vale? Y esto es muy interesante porque elimina el concepto de las castas, por ejemplo, de que hay unas personas especialmente cercanas a Dios y de que, no sé si me estaréis escuchando bien, de que hay unas personas especialmente cercanas a Dios que tienen acceso especial a un nivel de espiritualidad máxima, mientras que Dios nos está diciendo que todas aquellas personas que acepten la verdad, que le acepten y que luego desarrollen la conciencia de Él, es decir, no hay un día a la semana en el que rezo, yo tengo presente mi responsabilidad moral de forma constante, es parte de mi persona. Cuando desarrollas o sea, cuando reúnes estos dos requisitos, desarrollas paulatinamente esa capacidad de ir poniendo en el contexto apropiado esas emociones, ¿vale? Sin necesidad de que pertenezcas a un clero específico, a un grupo de santos específicos, a un grupo de ermitaños específicos, ¿vale? Cualquier persona que cumple con estas dos frases, ¿vale? De hecho, hay una frase atribuida a Ibn Taymiyyah, si no me equivoco, que dice algo así como Man kana mu'minan taqiyya, cualquier persona que sea creyente y sea consciente de Dios o tenga presente a Dios, kana lillahi waliya. Esa persona es un wali de Dios, es un allegado de Dios, ¿vale? Es decir, esto es abierto a todo el mundo. La persona, mucha gente se imagina que yo por la mañana cojo el autobús, cojo el metro, cojo el tren, me voy a mi trabajo. Yo no soy un wali. El wali es el que vive en el desierto adorando a Dios todo el día, haciendo dhikr, y eso no es verdad, ¿vale? De hecho, decir eso
en cierto modo representaría una ofensa contra el Islam, porque estás diciendo que Dios no ha hecho esta guía para toda la humanidad, la ha hecho para un grupo selecto, ¿vale? Y eso es un agravio contra Dios, ¿vale? Cualquier persona que acepta la verdad y que desarrolla taqwa o desarrolla conciencia de su responsabilidad, desarrollará una serie de cualidades, ¿vale? Y se librará de una serie de emociones negativas, siempre y cuando éstas estén fuera de su contexto, insisto, ¿vale? Por tanto, en diferentes culturas del mundo el concepto del wali, del santo, es diferente, ¿vale? Por ejemplo, en el país del cual yo vengo, hay niños supuestamente que desde que nacen han sido escogidos como auliá por parte de Dios, y esas personas se supone que cuando nacen, por ejemplo, el último caso que vi es el de un niño que cuando nació, supuestamente sus primeras palabras fueron la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, y en un vídeo que vi que estaba grabado y lo he visto, y de hecho creo que está disponible en internet, bueno, este niño va en una furgoneta y va saludando a toda la gente, y supuestamente pues este niño predijo su muerte a los 5 años, este niño tiene un contacto especial con Dios. Todo esto son milongas, ¿vale? Realmente el concepto islámico del wali no es eso. El concepto islámico del wali puede ser tú, puedo ser yo, ¿vale? Cualquier persona aspira a esa cercanía o a ser allegado a Dios, ¿vale? Eso es lo que tiene la especie humana, a diferencia de otras especies. Y no hay ninguna casta ni hay ningún mediador que tenga un acceso especial, ¿vale? Claro, cuando creamos estos sistemas de castas, por ejemplo, o esta idea de que alguien es allegado a Dios por un mérito especial o un título especial, y no todo el mundo aspira a ello, claro, lo que estamos haciendo es que las masas de personas se alejen de la religión, ¿vale? Y eso es uno de los problemas que tenemos, que supuestamente el wali, la persona cercana a Dios, es ese señor que está todo el día adorando. Y yo que soy taxista, yo no puedo ser un wali, naturalmente. Eso es un poco, para muchas personas es una excusa para no tener que examinarse ni desarrollar, y para muchas personas será un pretexto para alejarse del din, para dejar de practicar el din, ¿vale? En fin, hay un argumento peligroso aquí que quiero puntualizar muy claramente. Cuando el Corán nos dice que la persona que desarrolla o sea, la persona que adquiere el imán, ¿no? Que acepta la verdad, y la persona que desarrolla la conciencia de Dios, at-taqwa, se libra de determinadas emociones en exceso, hay personas que dicen, bueno, entonces, si yo estoy pasando por un momento de tristeza es porque realmente no tengo imán, ¿vale? Y esto hay personas que lo dicen. Me han dicho que si estoy pasando tristeza, resulta que es porque no tengo verdadero imán, ¿vale? Esto es muy peligroso decirlo. ¿Por qué razón? Porque hay muchas más causas, ¿vale? Hay personas que han pasado por traumas y han pasado por cosas y eso les ha provocado algo en su salud mental, ¿vale? Por eso creo que es importante matizar las cosas, ¿vale? Es muy importante matizar porque si ahora empezamos a decirle a cualquier persona que esté en una situación de temor excesivo o tristeza excesiva que es porque está alejado de Dios, porque no tiene imán, es muy posible que eso sea contraproducente y esa persona acabe desvinculándose aún más del Islam, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Yo estoy hablando en términos generales, ¿vale? Hay circunstancias especiales de las que yo no puedo opinar, ¿vale? Pero es peligroso, ¿vale? Porque hay personas que lo han dicho, en plan, me han dicho, estoy pasando por una mala época, por tristeza, no sé qué, por depresión, pasó algo en mi familia, y el imam y tal me han dicho que es que como no rezo lo suficiente o no hago dhikr lo suficiente, Dios me deja en ese estado de tristeza. Estas afirmaciones son irresponsables, ¿vale? Porque la salud mental es mucho más compleja, ¿vale? Pero estoy diciendo que en términos generales, tú puedes huir de estas emociones excesivas a través de tu conexión con Dios, ¿vale? Eso es lo que estoy intentando decir. No os preocupéis, no borro el directo, lo podréis ver, y es más, lo subo en YouTube luego, ¿vale? Por tanto, ¿cómo alcanzamos eso? Porque ahora lo que os he dicho es la teoría, pero ¿cómo se alcanza eso? Tal y como el profeta Muhammad ﷺ nos explicó el Islam consta de diferentes dimensiones, ¿vale? Aceptar esa verdad o reconocer esa verdad es solo una dimensión, ¿vale? Y mucha gente se queda anclada en esa dimensión, ¿vale? Tú reconoces la verdad acerca de la vida y acerca del universo, ¿vale? Y eso es básicamente los pilares del imán, los pilares de la creencia. Reconoces cuál es la realidad, quién ha creado todo esto, por qué ha creado todo esto, qué estoy haciendo yo aquí, ¿vale? ¿Cuál es mi propósito? Y cuál será el fin, ¿vale? El origen y el fin. Todo eso, la visión del mundo está englobada en el imán, ¿vale?
El famoso hadith de Gabriel, cuando se le preguntó al profeta, alayhi salatu wassalam, ¿qué es el imán? El profeta habló de las creencias, ¿vale? Eso es tu visión del mundo. Luego habló del Islam, que son las prácticas a través de las cuales, es decir, las prácticas que esa visión del mundo demanda de ti, ¿vale? Generalmente rituales, oraciones, el recuerdo de Dios, la disciplina a la que habitúas tu cuerpo, esas son las normas, ¿vale? El Islam. Y finalmente el profeta habló del ihsan, que es la transformación de la persona que tiene constantemente en cuenta a Dios, ¿vale? Vamos a decirlo así. Por tanto, podríamos decir que, por un lado está que reconozcas la verdad, que luego actúes de acuerdo a sus demandas y luego finalmente sufres una transformación personal, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque mucha gente dice, yo soy musulmán, pero no he visto que el Islam, por ejemplo, me aleje de estas emociones, ¿vale? Y eso es porque realmente no nos han enseñado esta visión tridimensional, digamos, del Islam. Nos han dejado en una dimensión y esto pasa un montón, ¿vale? Te enseñan las creencias, de hecho hay gente que está ahí, dale que te pego, las creencias, aqida, lo cual es súper importante, pero muy bien. Ahora, ¿en qué me convierten estas creencias? ¿Vale? O por ejemplo, hay gente que te dice, tienes que cumplir con los rituales, cumple con los rituales, cumple con los rituales. Vale, si yo si tengo las creencias correctas y cumplo con los rituales meticulosamente, de ahí debe surgir una transformación, ¿vale? Y a veces no siempre surge esa transformación. Entonces quiero hacer hincapié en el Islam como esta cosa tridimensional, ¿vale? Tú tienes una mente que hace preguntas y busca respuestas, ¿vale? Para eso está el imán, tus creencias, que técnicamente las creencias del Islam se corresponden con la realidad, ¿vale? Y son una visión del mundo que responde a tu mente, ¿vale? A las preguntas que tu mente puede hacer, esa es la teoría. Eso es la creencia. Luego está la práctica. Tú tienes un físico, ¿vale? Tienes una mente, luego tienes un lado físico que tiene que hacer unas acciones. Somos criaturas de hábito. Eso es el Islam, esos son los pilares, esos son los rituales, ¿vale? Pero luego hay algo interior que no se ve, que no es ni intelectual ni es físico, ¿vale? Es espiritual, ¿no? Es el corazón, es todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde entra el ihsan. Y hay mucha gente que no hace todo este ciclo, ¿vale? No pasa por todo este ciclo. Entonces, quería dejar claro eso. Cuando la gente dice, yo tengo el Islam por denominación, pero no he llegado a ese punto de librarme de estas emociones, es porque algo está faltando, ¿vale? Y ese no es el propósito de este directo específicamente, pero quería dejarlo claro, ¿vale? Porque mucha gente tiene la sensación de que la religión no es una experiencia que ni le ayude a controlar emociones, ni le libre de tristezas, ni le libre de miedos. Al contrario, en muchos casos les infunde más miedos en el día a día. Y eso es porque algo está fallando en este paquete, ¿vale? Para más información, tengo series sobre crecimiento personal en las que trato todas las acciones del Islam y de la persona que te ayudan a llegar a ese ihsan, ¿vale? A esa sensación de cercanía a Dios o a esa conexión con Dios, que es la parte que a muchos nos falta, ¿no? Dios dice sobre estas personas, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Para estas personas estas personas tendrán al bushra, súper buenas noticias, ¿vale? Fil hayati dunya, en la vida de este mundo, wa fil akhirah, y en la última vida, ¿vale? Siempre quiero hacer hincapié en que los beneficios del Islam no son solo la última vida, ¿vale? Yo rezo, hago estas cosas para tener el paraíso, pero en esta vida soy un miserable. Hay unos frutos que tienes que estar recogiendo en esta vida, ¿vale? Especialmente a nivel interior. Y si no los estás recogiendo, es porque realmente no estás viviendo el Islam, ¿vale? Salvo personas con patologías y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos casos, este tipo de personas probablemente no han experimentado el Islam de forma total y se quedan, pues, hasta cierto punto privadas de una parte del Islam, ¿vale? Hay una frase que, si no me equivoco, también la dijo Ibn Taymiyyah: hay un paraíso en este mundo que quien no lo haya experimentado no aspira a experimentar el paraíso en la última vida, ¿vale? Es decir, hay un sabor que tú experimentas del Din que quien no lo haya experimentado en esta vida, en la última vida no lo va a experimentar, ¿vale? Es decir, no puedes llegar al paraíso si no has vivido primero cierto tipo de paraíso aquí, ¿vale? En otras palabras, lo que está intentando decir es que el Islam de por sí construye un paraíso aquí, un paraíso interior dentro de ti, ¿vale?
Fijaos que luego Dios dice, "La tabdila li kalimatillah". No habrá cambio en las palabras de Dios, ¿vale? Es decir, fijaos, Dios ha colocado en esta creación una serie de normas y de patrones, ¿vale? Por ejemplo, Dios dice, "La aglibanna ana wa rusuli". Sin duda alguna voy a prevalecer yo y mis rusul, mis mensajeros, ¿vale? Eso es un patrón recurrente. No va a dejar de ocurrir así, ¿vale? Cuando Dios nos llama a la religión de la verdad, que nos dice, "La tabdila li khalqillah", que no se altere la creación de Dios, ¿vale? Es decir, la fitra, la verdad, la realidad, la disposición natural en la que nacemos todos es el Islam. Te cuenten lo que te cuenten, ¿vale? Entonces tú no alteres esa realidad. Claro, cuando Dios está diciendo aquí, las personas que cumplan con esto llegarán a ese punto y son personas allegadas a Dios, y esas personas tienen maravillosas noticias para lo que les espera en esta vida y en la última vida. E insisto, el din está para construir tu interior en esta vida, ¿vale? Hay un paraíso que ya puedes vivir en esta vida. Claro, todo esto, esta causalidad, ¿no? Es decir, si tú cumples con esto, recibirás eso, es una de las leyes de Dios, en cierto modo, ¿vale? La persona que busque la verdad y la encuentre y luego se transforme o se convierta su persona en alguien consciente de esa verdad, aspira a estar librado de ese miedo excesivo y de esa tristeza excesiva, ¿vale? Y esto aplica a la última vida, ¿vale? Esta frase se refiere a la última vida también. Las personas no van a pasar miedo, ¿vale? Es decir, Dios les librará del castigo, ni se van a entristecer, ¿vale? O sea, e insisto, cuando Dios nos habla de estas recompensas divinas, en muchos casos, y aquí lo dice explícitamente, estas buenas noticias aplican a la vida del mundo y a la última vida. Que la religión no se convierta en una especie de esperanza. Voy a vivir miserablemente, no voy a tomar los cambios en esta vida. Me voy a refugiar en esa esperanza, ¿vale? Para la última vida. Por tanto, hay unas leyes naturales que son inmutables, ¿vale? Los seres humanos siempre necesitan a Dios, ¿vale? Los seres humanos se les puede llegar información, pero pueden decidir hacer como si no la conocieran, ¿vale? Pero siempre y cuando una persona acceda a esa información y desarrolle el taqwa, es decir, la conciencia de eso, porque no es lo mismo tener una información que convertirla en parte de tu estilo de vida, aspiras a eso, ¿vale? Aspiras a esa cercanía. Y eso es algo que no se puede cambiar, ¿vale? Es un patrón recurrente, es una ley de entre las leyes que Dios ha creado y no habrá cambio al respecto. Dios concluye, ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Eso es, sin duda, el éxito grandioso, ¿vale? Es decir, fijaos que Dios aquí ha definido el éxito del ser humano para incluir el estado interior dentro de ese éxito. ¿Por qué estoy diciendo esto? Siempre que miro libros de autoayuda, libros sobre, yo qué sé, libros sobre negocios, vídeos sobre negocios, cuando hablan del éxito se están refiriendo al éxito económico. O sea, han creado una definición súper restringida de lo que es éxito, ¿vale? Aquí Dios te está diciendo, si llegas a y muchas de esas personas, por cierto, grandes empresarios, ricos, acumulan dinero, pero realmente son presa de sus emociones en algunos casos, no siempre, ¿vale? Aquellos que son presas de sus emociones, desde el punto de vista islámico, lo consideraríamos una persona pobre. De hecho, en una famosa cita, el profeta ﷺ nos dice, Ta'isu abdud dinar wa abdud dirham. Está destruido el esclavo del dinar y del dirham, ¿vale? Está destruido el esclavo del euro y del dólar. Ese tipo de persona, aunque haya acumulado mucho materialmente, él está esclavizado por ese dinero, ¿vale? Entonces, él no es un triunfador, por mucho dinero que tenga, ¿vale? Quiero que entendáis eso, ¿vale? El concepto islámico del triunfo es mucho más amplio, ¿vale? Una persona, por ejemplo, que conoce su propósito y lo ha establecido en su día a día, que eso es lo que nos falta a muchos musulmanes, lo somos de nombre, pero realmente no tenemos una rutina o una disciplina creada alrededor de esa verdad, porque somos criaturas de hábito. La verdad no se convertirá en parte de nosotros hasta que no desarrollemos hábitos, ¿vale? Especialmente en la parte inicial del día. Rezar el Fajr a su hora y hacer los correspondientes azkar o afirmaciones de recordatorio de Dios y de agradecimiento. Si eliminas esta parte, el resto del día generalmente sale mal. Y eso que es lo que hace que la persona nunca se transforme. Y eso lo veo en muchísimos musulmanes, por no decir la mayoría. Muchos leen estas cosas y dicen, pero yo no he logrado alcanzar eso. ¿Vale? Tú logras aquello por lo que tú te esfuerzas, amigo mío.
Aquello por lo que no te esfuerzas no lo logras, ¿vale? Pero bueno, quiero que entendáis eso. Dios nos define el éxito de manera que incluye el desarrollo interior en esta vida, ¿vale? Y por supuesto, el triunfo en la última vida. Y está relacionado, ¿vale? Y Dios añade, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, y que no te entristezcan sus palabras, las palabras que ellos te digan. Claro, de aquí se deriva algo importante, hablando de tristeza. Muchas de las cosas que nos causan tristeza proceden de terceras personas. Especialmente Dios dice قَوْلُهُمْ, de cosas que terceras personas dicen con la boca. Nos dañan, comentarios dañinos, cosas que nos han dicho en el pasado. Claro, aquí la visión del Islam es la siguiente. Este imán, esta visión del mundo, estas creencias que tú tienes, una de las cosas que implican, como hacemos siempre hincapié, es que todo está bajo el poder de Dios, ¿vale? Cualquier persona que te intente dañar, al fin y al cabo es una piececita dentro de este gran cosmos que Dios ha creado. Entonces tú no tienes que darle un poder que no le corresponde. Es como el refrán que dice en español, no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿vale? Hay personas que te quieren ofender, pero tú no se lo permites, ¿vale? Al fin y al cabo eres tú quien decide tu aqida. Eres tú quien define a quién permites que te haga daño, ¿vale? En gran medida. Por tanto, que no te entristezcan sus palabras. Innal izzata lillahi jami'a, dice Dios, huwa as-sami'ul alim. En verdad, el izza, el honor y el honor básicamente pertenece a Dios en su totalidad, ¿vale? Incluso el honor del que las personas disfrutan realmente son una pieza que Dios les ha dado provisionalmente, pero el honor en sí, enteramente, el cosmos enteramente pertenece a Dios, ¿vale? Jamia, de forma absoluta y total. Es decir, cuando tú entiendes esta visión del mundo, e insisto, a través de las acciones la interiorizas y alcanzas ese ihsan, esa conexión con Dios, es entonces cuando realmente empiezas a empequeñecer lo que la gente hace. Empiezas a empequeñecer el miedo hacia el futuro. Y empiezas a empequeñecer las ocurrencias del pasado, ¿vale? Y te vas librando de ese estado tan reaccionario, ¿vale? Me pasó esto, estoy triste, me pasó esto, estoy triste, el futuro no sé qué va a pasar, no sé qué va... Estás reaccionando a cosas, pero realmente el futuro está en manos de Dios, ¿vale? Y tú lo único que puedes hacer es tomar precauciones, ¿vale? Y el pasado ya pasó y no lo puedes cambiar. Es decir, es entender y luego interiorizar como persona estas realidades, a través del hábito, a través del día a día, a través de la rutina, ¿vale? Y ahí entra el Islam y ahí es donde mucha gente falla, siento decirlo. Por tanto, que no te entristezcan. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, huwa as-sami'ul alim, Dios es el que todo lo escucha, el que constantemente oye todo, ninguna persona puede decir eso. Al-alim, y tiene pleno conocimiento de todo, ¿vale? Las personas, por ejemplo, que te vayan a criticar, que te vayan a juzgar, que te vayan a atacar, bueno, ellos ni son dueños del cosmos, ni ellos en sí saben tus circunstancias ni tu situación, ¿vale? Y de hecho, al fin y al cabo, tú tampoco sabes. En muchos casos, ellos mismos son gente insegura. Carmen Rodríguez dice, ¿dónde puedo ver el dhikr que hay que hacer mañana y tarde? Voy a hacer por supuesto, hay libros, está La fortaleza del musulmán, ¿vale? Pero voy a hacer una serie solo sobre dhikr, porque es el gran hábito abandonado de los musulmanes. Y lo que haré es un análisis, lo que tengo que consultar fuentes, una explicación de cada una de las frases que el profeta decía, alayhi salam, para que primero absorbamos qué significa todo esto y la psicología que hay detrás de estas frases, ¿vale? Y el beneficio mental que hay detrás de ellas. Y luego pues pondré ahí las frases que se solía decir por la mañana y por la noche, ¿vale? Pero es mi próximo proyecto, de hecho. Lo pondré accesible a todo el mundo. Pero insisto, lo voy a hacer porque veo que es una de las grandes cosas abandonadas. Si el musulmán empieza por la mañana y reza el fajr a la hora y hace sus azkar, ya ha empezado el día en un tono, ¿vale? En un modo conexión. Y eso lo aguantas hasta el medio. Somos así, nos olvidamos, ¿vale? Tú entras el día conectado con Dios, luego haces una bajada, pero luego llega la oración del mediodía. Y preferiblemente haces un poquito de dhikr después de estas oraciones, preferiblemente, ¿vale? Pero insisto, si por la mañana empiezas bien, en la mayoría de casos, no te das cuenta, ha pasado un año y sientes una conexión con Dios súper fuerte. Y estos versículos que la gente cuelga en la pared se convierten en una realidad. La mayoría de gente dice, es que a mí no me ha cambiado. ¿Qué has hecho tú? Esa es mi pregunta, ¿qué has hecho tú? Pero esto es recurrente desde que estoy haciendo da'wah. La gente, me siento así, me siento así, me siento así. Bueno, el profeta, la sunna, alayhi salatu wassalam, es el ejemplo de cómo vivir.
Si lo dejas de lado, naturalmente no desarrollas estas características. No entiendo dónde... La tabdila li kalimatillah. Las leyes de Dios están ahí. Quiero decir, si tú, yo qué sé, si tú no estudias a lo largo del curso, no vas a aprobar el examen. Es obvio, ¿no? Bueno, que no te entristezcan las palabras de los demás. En resumen, innal izzata lillahi jami'a. Todo el honor pertenece a Dios, ¿vale? Es decir, aquí el tawhid, el reconocer que todo esto realmente es, cada átomo es un esclavo de un gran sistema, te hace no darle a ese átomo la posición divina. No le permites a nadie que decida sobre tu futuro, sobre tu tristeza, sobre tus emociones. Toda norma tiene su excepción, naturalmente. Si alguien a quien amas te hace daño, estarás triste, ¿no? Pero ya entendéis lo que quiero decir. Se me va a ir el tiempo. Alá inna lillahi man fis samawati wa man fil ard, dice Dios. Indudablemente a Dios pertenecen todos los que están, dice man, está hablando de seres, todos los que están en los cielos y todos los que están en la tierra, ¿vale? Fijaos que el Corán hace esto mucho y en mis explicaciones intento hacer hincapié. Te está hablando de una lección interior, espiritual, mental, psicológica del ser humano y automáticamente te pasa a hablar del universo. Y en este caso, además, te ha dado a entender que las leyes de Dios son inmutables y siempre están ahí. Entonces, ¿por qué luego pasa a hablar del universo? ¿Vale? En la serie de vídeos que hice sobre el Sura 57, el Sura del Hierro, creo que es el primer vídeo, el segundo, bueno, en todos los vídeos hago hincapié en eso, porque es un Sura donde se conecta mucho lo grande con lo pequeño, ¿vale? Y eso lo hace el Corán una y otra vez. Y este es otro ejemplo. Dios te está hablando a ti de que hay unos, podríamos decir que hay unos patrones, digamos, en otras palabras, tu vida forma parte de la historia, que forma parte de toda la historia del universo. Es decir, no estás desconectado. Las mismas leyes que rigen el todo, las cosas ocurren de forma gradual. Por tanto, tú no te esperes cambios graduales. Las cosas ocurren, por ejemplo, cuando hay error y luego sale bien la cosa, ¿vale? No quiero entrar en detalles, ¿no? Pero en la vida humana lo mismo, ¿vale? Tú tienes que experimentar las cosas, lo que sale mal lo eliminas y luego lo haces mejor. Así funciona la naturaleza, ¿vale? Estas son las leyes que Dios ha creado. No puedes desconectar las leyes cósmicas o las leyes del mundo natural de ti, porque tú eres una parte del mundo natural. Entonces Dios, después de haberte hablado de esta cuestión interior, te dice, por cierto, todos los que están en todo el universo pertenecen a Dios, ¿vale? Esa es la función, ¿vale? Todo aquello que te pueda dañar, que te pueda presionar, que te pueda provocar emociones, tristeza, miedo, etcétera, etcétera, no les des un estatus que no les corresponde, ¿vale? Porque todos los que están en los cielos y la tierra son una simple posesión más de Dios, ¿vale? Es el saber trascender, esto siempre hacemos hincapié, es saber trascender estos elementos de la creación, colocarte por encima en cierto modo, o aliarte con Dios, que esa es la idea del dhikr, de recordar a Dios, de estar conectado con Dios, que ya empiezas a ver las burlas de la gente, el maltrato, lo empiezas a empequeñecer. Dices, pero ¿si esto qué es? Al fin y al cabo no son más que elementos minúsculos de la creación, ¿no? Básicamente. Y esto es lo que te libra de la dependencia en la creación, ¿vale? Y por cierto, el pasado y el futuro son parte de la creación de Dios, ¿vale? El tiempo, en general. Esas cosas del pasado por las que estás triste también están en manos de Dios. Y las cosas del futuro que aún no han llegado están en manos de Dios, ¿vale? Entonces el mensaje del Islam es céntrate en lo que te corresponde a ti, pero no te entristezcas en exceso por el pasado. Has perdido a un ser querido y estás triste, perfecto. Pero no dejes que eso determine tu presente o te impida estar aquí. Lo mismo es acerca del futuro y el miedo, ¿vale? No dejes que ese miedo por el futuro, por si voy a tener, por si voy a poner, por si voy a no sé qué, te impida estar aquí, ¿vale? Hay mucho más por tratar, pero es que no tengo tiempo. Bueno, quería hacer un apunte. Hay mucha gente que hace programas de ayuda, de autoayuda para superar la tristeza desde una perspectiva no islámica, fuera del Islam. No necesariamente anti-islámica, pero una perspectiva sin tener en cuenta a Dios, ¿vale? O lo trascendente. Y a veces ves que la persona mejora su estado mental y funciona. Yo acepto y aplaudo eso totalmente. Pero solo tengo un pequeño problemita, ¿vale? Especialmente cuando los musulmanes se entregan a eso. Que lo entiendo porque apenas tenemos a terapeutas musulmanes, ¿vale? Mi problema con eso es el siguiente. En primer lugar, tal y como lo plantea el Corán, desde nuestra visión del mundo, lo que resulta más potente en lo que se refiere a trascender las malas ocurrencias es
reconocer a Dios, precisamente, reconocer que todo en el universo es relativo, ¿vale? El pasado es relativo, el presente es relativo, el futuro es relativo, el poder de las personas es relativo en realidad, ¿vale? Todo esto es relativo. Las emociones que tenemos cumplen una función, pero también hay que relativizarlas, ¿no? Hay que dejar ese estado de reacción y ponerlas en su sitio, ¿vale? Entonces, eso depende de que reconozcas el origen del todo, ¿vale? Como podríamos decir, el factor común que gobierna sobre todo, ¿vale? Cuando tú eliminas esto, que es Dios, básicamente, claro, esa visión se queda desequilibrada, ¿vale? En cierto modo. Entonces es la visión del mundo, en mi opinión, tiene que ser verdadera para que el tratamiento no se esté valiendo de una mentira para consolarte, ¿vale? Básicamente. Ay, estoy intentando resumir mucho de lo que quería explicar. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ. Y Dios dice, no sigas, perdón, no siguen a aquellos que invocan aparte de Dios, no siguen más que estos seres a los que han hecho socios de Dios, ¿vale? Es decir, cuando tú le das un valor excesivo a una persona, a un sacerdote, y le sigues incondicionalmente en todo lo que dice, o a un supuesto santo, a un supuesto ídolo, podríamos argumentar determinados tipos de celebridades. Claro, estas personas que colocas en el sitio de Dios, tú les estás siguiendo, ¿y cuál es la consecuencia de eso? In yattabi'una illa adh-dhann, dice Dios. Estas personas no hacen más que seguir conjeturas, especulaciones, ¿vale? Como os he dicho ahora, la gente te da una visión del mundo que no está basada en la realidad. Entonces la consecuencia de eso es que está basada en la conjetura. Y el hecho de que esté basado en la conjetura, precisamente lo que implica, ¿qué es? Bueno, implica que no es realidad, ¿vale? Por tanto, cualquier consuelo que se derive de ahí no es real, ¿vale? La idea es la siguiente, si tú agarras una cuerda a un sitio débil y te sujetas, estás en una posición débil, ¿vale? Cuando tú te adhieres a algo que es sólido, que es real, solidez me refiero a real, ¿vale? Claro, estás en un lugar, estás en una cuerda fuerte, ¿no? A ver, vamos a intentar ser menos metafóricos. Una de las súplicas que dice el profeta, por ejemplo, por la mañana, ¿cuál es? Y esta me encanta. Amantu billahi al-azim. He aceptado a Dios, al-azim, el grandioso. Estás reconociendo la grandeza de lo trascendente. Y luego que dice el profeta, wa kafartu bil jibti wat tagut. Y rehuso, paso de los jibt y de los tagut. Es decir, de la magia, de la superstición, perdón, el jibt, la superstición, wat tagut y los dioses falsos, ¿vale? Es decir, todos las tonterías que la humanidad se inventa, básicamente. El Jibt wa Tagut, sus dioses ficticios, sus supersticiones y sus ideas falsas. Cuando te refugias en esas cosas que son falsas, tu refugio es falso. Cuando te refugias en aquello que es sólido, tu refugio es sólido, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Por tanto, Dios dice, esas personas no hacen más que seguir especulaciones, wa inhum illa yakhrusun, y no hacen más que conjeturar de forma radical, ¿vale? Es decir, cuando alguien te dice, no, mira, la realidad es que, por ejemplo, no existe Dios, o la realidad es que hay una fortuna, hay una buena suerte que te acompaña, todo eso son tonterías, ¿vale? Hablando claro, eso son cosas que el ser humano se ha inventado, está especulando, él se lo ha inventado porque no tiene ninguna base ni ninguna prueba, y además es una especulación radical, porque estás hablando de lo trascendente, de la creación, del origen, del final. Es decir, Inhumila y Ajrosun, es una especulación radical lo que estás diciendo, ¿vale? Es otra forma de decir básicamente que las falsas creencias no alteran la realidad, ¿vale? Todas las creencias, de nuevo, volvemos al concepto de no hay alteración en las palabras de Dios, la tabdila li kalimatillah. Las normas y los patrones que Dios ha puesto siguen ahí, ¿vale? Independientemente de lo que tú te inventes. Huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi. Dice Dios, Él es aquel, refiriéndose a Dios, que os ha colocado la noche, podríamos decir, a fin de que encontréis el descanso en ella, ¿no? De nuevo, estos cambios de tema que hace el Corán. Me ha hablado de una cuestión interior, de la tristeza. Luego me habla de que todo pertenece a Dios, por tanto, y el honor pertenece a Dios, que nada me entristezca. Y ahora me dice esto. Claro, fijaos, como os he dicho, las leyes que rigen el mundo son las mismas que rigen tu vida, ¿vale? Dios ha hecho una noche para que descanséis en ella. Fijaos lo que añade. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. Y luego ha hecho el día
como un lugar en el cual podéis ver, ¿vale? O un medio a través del cual podéis ver. De día hay luz, puedes ver. Claro, mi pregunta es ¿qué relevancia tiene esto, de nuevo, cuando estamos hablando de la tristeza? Claro, fijaos que en esta vida, por ejemplo, los años, ¿vale? Dentro de un año existe una estación que es el invierno, y luego existe otra estación que es la primavera, y luego existe otra estación que es el verano. Luego existe el otoño y luego volvemos al invierno, ¿vale? Hay ciclos, ¿vale? Dios está diciendo, hay noche, Dios ha hecho noche en la cual hay calma y paz, y luego ha hecho un día en el cual se puede ver, ¿vale? Es decir, cuando tú estás en la noche, ¿qué es lo que sabes? Sin duda, que al día siguiente viene el día, ¿vale? Esos son patrones recurrentes que no vas a cambiar. Bueno, esto es básicamente lo mismo, como cuando Dios nos dice inna ma'al usri yusra. Cuando tú estás en una situación difícil, ya sabes que a continuación viene la situación fácil, ¿vale? Es decir, no te olvides de que esto es momentáneo, de que esto es cíclico, ¿vale? Porque a veces estás tan obsesionado con el futuro y el miedo al futuro que te olvidas de que hay patrones preprogramados, ¿no? Básicamente. Y por cierto, el hecho de que se mencione la noche en la cual puedes descansar, el día en el cual puedes ver, te llama a apreciar los favores de Dios, ¿vale? Es decir, retóricamente, estas frases tienen muchas funciones. Subhanallah. Hermana Tania, no conozco a Abdul Qadir Masfene. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, dice Dios, en esto hay signos para las personas que oyen, ¿vale? Que escuchan. ¿Qué deducimos de esta frase? Bueno, la persona que se cierra a escuchar no va a ver estos signos, ¿vale? E insisto, hablando de cerrarse a escuchar, hay gente que te dice, a mí el Islam no me ha hecho estos cambios, ¿vale? Y tú le dices, mira, te doy unas recomendaciones a diario, haz esto. Y luego esa persona te vuelve y te dice, el Islam no veo cambios. Bueno, la cosa es que tú te has cerrado a vivir esos cambios, ¿vale? Porque no escuchas. Realmente cuando el Corán te dice que recapacites de esto, que te rodees de gente que tal, que cumplas con esto por la mañana, que no sé, tú no escuchas, bueno, entonces no esperes ver transformaciones ni cambios, ¿vale? En fin, quiero hacer solo 3 apuntes súper importantes. El primero, la idea no es que niegues la realidad, ¿vale? Es decir, hay una situación que te entristece, hay personas que dicen voy a negar que esto ha pasado y así voy a estar feliz. La idea no es que niegues la realidad, al contrario, que reconozcas la realidad y te armonices con ella. Es decir, mira, esta es la realidad, a veces pasan cosas negativas, forma parte de las leyes de la naturaleza y necesito armonizarme con esta realidad, ¿vale? Para trascender ese estado reaccionario, ¿vale? No es una cuestión de tapar la realidad, al contrario, de conocer la realidad tal y como Dios te la describe, o de tener una visión del mundo correcta, ¿vale? Insisto, este es el punto número 2 y es súper importante. Con todo esto no estoy diciendo que no se deba empatizar con la persona que está en una situación triste, ni decirle, es que claro, tú no tienes taqwa y no tienes imán, tú no conoces la condición de esa persona, ¿vale? Su convicción y su conciencia es algo interior, ¿vale? Su conciencia de Dios. Tú no entras en las cosas interiores, ¿vale? Por ejemplo, la tristeza es algo natural y es algo que necesitamos. Vemos muchos incidentes en la Sunna. Cuando el hijo del profeta, salam Ibrahim, murió en sus brazos, el profeta lloró, ¿vale? Y le dijeron, ¿qué es esto? Y el profeta dijo, esto es rahma, es la compasión que Dios ha puesto en el corazón de sus siervos. Es decir, ¿cómo no voy a llorar si se ha muerto mi hijo? Otro ejemplo, vemos en la biografía del profeta, hubo un año en el que murió su esposa Khadija y murió su tío Abu Talib. Y encima Abu Talib murió fuera del Islam. Parece ser que murió rechazando el Islam. Imaginaos la tristeza que esto le provoca al profeta, o sea, su tío que le había estado protegiendo, alayhi salam. Este año es llamado por los biógrafos del profeta Amul Huzn, es el año de la tristeza, ¿vale? Por tanto, no estoy diciendo que la tristeza no tenga que existir. Lo único que estoy diciendo es que la persona que acepta la verdad y se adapta o se transforma en base a ella, lo que hace es ponerla en contexto, ¿vale? Estas pequeñas cosas, que hay gente que está constantemente reaccionando, tú trasciendes esas reacciones, ¿vale? Porque has puesto estas cosas pequeñas en perspectiva, ¿vale? Vemos también el famoso ejemplo que se ha muerto la mascota de un niño y el profeta va a su casa a consolarle. De hecho, va con algunos de sus compañeros para consolarle y le hace un pareado y le intenta hacer reír, ¿no? Según parece, se desprende del hadith. Otro incidente interesante es un incidente en el que una mujer, su marido había muerto, ¿vale? Y ella estaba lamentándose en exceso. El profeta pasó por ahí, la vio, alayhi salam, y le dijo que quizás debería mostrar algo de perseverancia o de paciencia, de sabr. Ella respondió alterada, ¿vale? A ti no te ha pasado lo que me ha pasado a mí, tú qué sabes, ¿no? Básicamente, algo parecido a eso. Y el profeta se retiró, ¿vale?
Claro, muchos los comentadores del hadith dicen, ¿por qué se retiró el profeta? Bueno, porque entendió, tú le das el consejo, ¿vale? Tú le puedes decir, como persona que acepta el decreto de Dios podrías, o deberías, sería mejor para ti, de hecho, manifestar perseverancia, ¿no? O aceptación. Pero claro, si esa persona reacciona y explota, tú tampoco te pones a gritarle, que soy el mensajero de Dios, que soy el mensajero de Allah, que no me contestes. Es decir, el profeta podría haber hecho eso, que es lo que hacemos nosotros. Te estoy dando un hadith claro. Te estoy dando un hadith claro. Tienes que leer un poco la condición psicológica de esa persona. A lo mejor esa persona está completamente nublada porque le ha ocurrido algo traumático, ¿vale? Tienes que saber si es el momento o no es el momento, ¿vale? Y luego, cuando esta persona supo que era el profeta, salam, que no lo sabía, fue a pedirle disculpas y el profeta le dijo, mira, as-sabr, la perseverancia se muestra al inicio, ¿vale? Cuando la calamidad o el infortunio te golpea al inicio, ¿vale? Es ahí donde tiene el mérito. Bueno, ya está, le dio esa lección, ¿vale? Es decir, no es cuestión de negar las emociones, ni cuando te ocurren a ti ni cuando ocurren a otros, al contrario, ¿vale? Simplemente significa que tú a nivel personal tienes que ir creciendo en dirección a poder trascender todas estas reacciones, ¿vale? Que podríamos denominarlo un estado un poco más primitivo del ser humano. Es decir, tocas el botón, te tocan el botón, es decir, tienes todas estas reacciones preprogramadas, ¿no? Es decir, técnicamente eso es el jahiliya. El jahiliya es el descontrol de la persona que no ha alcanzado este nivel, ¿vale? El profeta está un poco ahí para enseñarte ese nivel. Y lo último que quería decir, por cierto, en un episodio del Corán, Yaqub, el profeta de Dios, salam, ha perdido a su hijo. Qala, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Jacob dijo, en realidad solo me quejo, es decir, la gente le dijo, vas a estar siempre recordando a Yusuf, a José, toda la vida. Y José dijo, en realidad solo me quejo de mi pesadumbre y de mi tristeza ante Dios, ¿vale? Es decir, es legítimo. Los profetas vemos que lloran, que sufren, están tristes y se quejan es decir, expresan su tristeza a Dios, que es el único que tiene poder de cambiar las cosas, ¿vale? No vas por la vida quejándote de todo. Quizás esa es la diferencia, ¿no? Básicamente. Y por cierto, está claro en el Corán, y ese es el tercer punto que quiero aclarar, que la tristeza y este tipo de cosas, es decir, las situaciones de tristeza son necesarias para el crecimiento personal. Y eso es algo que mucha gente pasa por alto. Todas las situaciones traumáticas ocurren con un hikmah, o sea, tienen detrás una sabiduría y tú tienes que saber utilizarlas para bien, básicamente. Son parte del crecimiento, como hemos dicho en muchas charlas de estas. Cada vez que los musulmanes perdían una batalla, cada vez que, por ejemplo, el escándalo de Aisha, este tipo de cosas traumáticas, son utilizadas por el Corán como una experiencia para que las personas implicadas den un paso adelante y crezcan en su humanidad, ¿vale? Pero han crecido a partir de haber cometido ese error. Insisto en las leyes de la naturaleza, todo ocurre así. Todo ocurre así, ¿vale? Por ejemplo, las personas que tienen ansiedad, ¿vale? Deben tener en cuenta, la ansiedad es una respuesta automática del cuerpo, a lo mejor tú mentalmente estás bien, ¿vale? Bueno, debes tener en cuenta que este sentimiento de ahogo, de tener que respirar, de que se acelera el corazón, es una necesidad de supervivencia. Es decir, es gracias a eso que nuestros ancestros, cuando les atacaba un depredador, no se quedaban sentados mirando y diciendo, mira, viene un león. No, o sea, tienes que ponerte a correr, tienes que asustarte y salir corriendo. Gracias a estas emociones, digamos, a la tristeza, al miedo, estamos aquí. Es decir, no tenemos que olvidar eso, ¿vale? Son parte de lo que somos. ¿Se nos puede ir de las manos como la sexualidad, como hemos dicho? Correcto. Pero eso no significa que tú demonices a esa emoción, ¿vale? En absoluto, ¿vale? Espero dejar muy claro eso, si Dios quiere. Nada más, hermanos y hermanas. Con esto termina lo de la tristeza. Iba a hablar del Maulid, de la celebración del aniversario del profeta, pero no sé si hay mucho tiempo ya. Solo voy a hacer dos apuntes. No voy a hablar de la cuestión en sí, sino del comportamiento de los musulmanes, que cada año me parece mejor, que es que cada vez ves a más conferenciantes en todos los idiomas haciendo hincapié en que pese a la diferencia de opinión hay que respetarse. Eso es fascinante. Hace 10 años yo no lo veía tanto eso. Claro, la idea es que quienes celebran el aniversario del profeta lo hacen por amor a él, ¿vale?
Y ese es un amor que compartimos todos. La paradoja aquí es que cuando alguien dice no hay que celebrar el aniversario del profeta porque es una innovación, tenemos que adherirnos a su sunna o su ejemplo, eso nos guste o no es una expresión de amor. Y cuando alguien quiere utilizar este día para leer poesías, para recordar al profeta, leer biografías, también suele ser una expresión de amor, en ambos casos. Es decir, es importante que no perdamos no perdamos esto de perspectiva, ¿vale? Y de hecho lo que yo siento acerca del profeta alayhi salatu wassalam es eso, es un amor inmenso. Al fin y al cabo, fijaos, como el directo que acabamos de dar hoy, el profeta alayhi salatu wassalam es como el ejemplo que siempre te está guiando a cómo ser un humano nivel máximo, ¿me entiendes? Entonces eso se convierte en la figura de un hermano, en la figura de un padre, en la figura de un amigo, en la figura de un guía espiritual, en la figura de... Esa es la persona del profeta, ¿vale? Y realmente el amor que sentimos hacia el profeta es extremo, ¿vale? Y a veces creo que personas que no son musulmanas les cuesta entenderlo, ¿vale? Con eso, por cierto, no justifico todas las cosas que hacemos en nombre del amor al profeta, ¿vale? Pero quiero que los musulmanes entendamos que hay algunas diferencias de opinión que no se van a ir, ¿vale? No se van a ir. La diferencia de opinión sobre si la música, los instrumentos musicales están permitidos o no, va a seguir aquí y no se va a ir, ¿vale? Esa diferencia está aquí. La diferencia sobre si es legítimo celebrar el aniversario del profeta. La diferencia sobre si es legítimo pedir cosas a Dios utilizando al profeta como un pretexto, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, en castellano solemos decir, yo le puedo pedir algo a alguien, le puedo decir, dame esto por lo que más quieras, ¿no? O hazlo por tus hijos, ¿vale? Hay una opinión en la tradición islámica de que tú puedes pedirle algo a Dios por el profeta, ¿vale? Bin Nabi, utilizando al profeta como pretexto, no como intermediario, ¿vale? Subrayo, ¿vale? Eso es lo que llaman at-tawassul. Estas son diferencias at-tawassul bin Nabi. Estas son diferencias de opinión que no se van a ir. Ahí van a estar. Entonces, podemos cada lado presentar sus argumentos de forma civilizada y el día del Maulid, quien lo vaya a celebrar que vaya y quien no lo vaya a celebrar que no vaya, ¿vale? Yo particularmente no lo celebro. Y ya está, quiero decir, la mayoría de la gente con la que me relaciono lo celebra. No sé si la mayoría, pero mucha. Ese día yo no voy ni al centro islámico ni a la mezquita, o sea, para celebrar eso, y ya está, quiero decir, al día siguiente tan hermanos como siempre. No olvidemos que cuando Dios dice innamal mu'minuna ikhwa, los creyentes son hermanos, o el profeta nos dice el creyente es hermano del creyente, no le humilla, no le aplasta, no le, yo qué sé, todas esas cosas, no le insulta, no le agravia. Esto incluye a la gente que celebra el Maulid y a la gente que no, y siento decirlo. La persona que celebra el Maulid es creyente, por consenso. La persona que no lo celebra es creyente. No por consenso, porque Dios lo dice así, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si Dios te dice el creyente, innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum, los creyentes son hermanos, cread paz entre los hermanos. Bueno, pues esto incluye a la gente que celebra el Maulid y a la gente que no lo celebra, ¿vale? Y a veces algunos musulmanes, algunos, violan estos principios de la hermandad por algo que no está a la altura, ¿vale? Yo entiendo que si un musulmán se dedica a ir cometiendo actos de injusticia, te opongas a él, ¿vale? Eso es una responsabilidad para aplastarle. O si un musulmán está enseñando cosas en nombre del Islam que no son del Islam, que tomes medidas, ¿vale? O que hagas un discurso contra el suyo. Eso es correcto. Pero hay gente que viola la hermandad del Islam por cuestiones que no están a la altura, ¿vale? Vamos a coger una diferencia de opinión, como pueda ser sobre los instrumentos musicales. Los eruditos, los que realmente tienen cualificación, algunos hadices los valoran de forma diferente, su autenticidad. Otros lo interpretan, ¿vale? Lo acepto como auténtico, pero lo interpreto de forma diferente. Eso no lo vas a poder borrar. O sea, vas a tener que entender que esa persona es un hermano tuyo, pero al leer entiende las cosas diferente. O al analizar las cadenas llega a una conclusión diferente. Así es la vida. Y hay una tendencia ahora de que yo, por ejemplo, voy a la mezquita con mi grupo de amigos, o los estudiantes de conocimiento caen mucho en esto, y tenemos todos la opinión de que, yo qué sé, de que la música es haram, vamos a utilizar este ejemplo. Y uno de ellos, o el Maulid, y uno de ellos considera que la celebración del Maulid es legítima. ¿Qué hacemos ahora? Lo apartamos del grupo. Y es más, cuando él diga, ¿por qué me estáis apartando? ¿Por qué no vas conmigo a comer? No, es que yo no quiero que me vean contigo. Bueno, eso es bastante lamentable, ¿vale? Y eso, especialmente como europeo, supongo, me repugna, porque se supone que eso lo hemos dejado atrás,
¿vale? Entonces, cuando esta es mi opinión, cuando algún discurso de este tipo intente penetrarse, lo tenemos que echar a patadas, ¿vale? Aquí no nos interesa eso. No nos interesa, porque es un atraso, es que es un atraso. Cuando digo, no lo digo como que siempre viene de fuera, ¿vale? Quiero decir, desde aquí podemos generarlo, pero hay que echarlo a patadas, ¿vale? Porque eso nos atrasa, tío. Nos atrasa. Y eso hace que la gente deje el din, tío. Mucha gente que no practica el din es por estas cosas y por estos comportamientos, ¿vale? Pero bueno, insisto, en el tema del Maulid yo lo que he visto es una mejora. O sea, veo realmente que cada vez se hace más hincapié en el respeto a la otra postura. Desde las personas que hacen da'wah en árabe, en español y en inglés, la gente expresa su postura, pero llama a la hermandad o llama al... Salvo 3 o 4 casos siempre que son muy agresivos, llama a la concordia, ¿vale? Y a aceptar las diferencias de opinión. Y eso está súper bien, ¿vale? Y ya está. Lo otro que quería decir es que fingir que no existen estas diferencias de opinión, es decir, está muy claro, siempre ha estado muy claro, eso es una mentira, ¿vale? Y eso ocurre con estas diferencias de opinión que he mencionado. A veces hay un grupo que se adhiere a una postura y hace ver como que siempre ha estado muy claro que esa es la única postura. Y eso se está haciendo, se están tapando en cuestiones en las que ha habido diferencia de opinión en la tradición, hay un grupo que se dedica a taparlo o el otro grupo se dedica a taparlo, ¿vale? Y lo cierto es que yo no celebro esto, lo considero una innovación, pero soy perfectamente consciente de que grandes eruditos, pesados, lo han considerado legítimo, ¿vale? Grandes eruditos a quienes admiro totalmente, ¿vale? De la historia del Islam. Por tanto, no seamos fanáticos, ¿vale? Estaba pensando en dedicar el próximo directo a las innovaciones religiosas, al concepto de bid'ah, no desde una perspectiva de debates y todo este rollo, sino desde una perspectiva más amplia, como fenómeno humano. ¿Por qué innovamos o por qué inventamos creencias y rituales? Quizás la semana que viene abordaré ese tema. Por tanto, hoy no iba a hablar yo de los argumentos de por qué el Maulid se tiene que celebrar o no se tiene que celebrar. No, quería hablar del tema este de la hermandad y eso. Aunque no sé, si os pareciera interesante al hablar de la innovación, puedo expresar respetuosamente en el directo de la semana que viene, si vosotros lo veis legítimo, puedo expresar por qué me adhiero o me convence más la postura de que esta celebración, por ejemplo, no estaría al 100% certificada, ¿no? Digamos, por el Islam, que esa es la opinión de un grupo de eruditos a la que me adhiero. No digo que es la única opinión, ni que es la absoluta verdad, ni que aquellos que celebran el Maulid son unos innovadores, ¿vale? Nada más, si tenéis alguna pregunta, me queda muy poco tiempo, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta... Por favor, todos los que estéis aquí, compartid este vídeo y darle a me gusta en mi página AdamTV, porque la usaré a partir de la semana que viene para hacer el directo, si Dios quiere. ¿No hay preguntas? Inshallah. Gracias. Bueno, pues nada, viendo que no hay ninguna pregunta, pues me voy a retirar, ¿vale? Ha sido un placer, un abrazo a los hermanos y un saludo a las hermanas. Mariam bint Moisés, vuélveme a hacer la pregunta, porque cuando yo estoy hablando lo que vais escribiendo no siempre lo veo. ¿Cuál era tu pregunta? Para mí, cuando en el Corán se menciona que Allah ama a los creyentes fuertes, ¿se refiere al imán o también a la fortaleza mental y física? Bueno, eso no está en el Corán, eso está en un hadith. O sea, el profeta dijo al-mu'minu al-qawi, el creyente fuerte, khayrun wa ahabbu ila Allah. Es mejor y es más amado por Dios, mira, al-mu'min al-da'if, que el creyente débil. De hecho, existen las dos opiniones, hermano Rida, las dos interpretaciones.
quiero decir, suerte que has dado con una pregunta que te sé contestar. Está la interpretación de que se refiere al el creyente fuerte, se refiere al creyente que tiene una creencia fuerte, y luego el creyente fuerte, o sea, la otra opinión es que se refiere al creyente fuerte físicamente. Muchos eruditos dicen es que las dos opiniones son válidas, o sea, son simultáneamente verdad, ¿vale? Porque Dios aprecia en ti que desarrolles la fortaleza física, si con eso vas a hacer un buen fin, ¿vale? O si se entiende la fortaleza como parte de la salud, el Islam es totalmente por ello, ¿vale? Y se basan en muchos ejemplos de la vida del profeta en las que él recomendó hacer deportes específicos, ¿vale? Por tanto, las dos cosas. Insisto, Rida, volvamos al tema de que el Islam lo armoniza todo. Es decir, yo tengo unas facultades mentales, intelectuales que tengo que fortalecer. Luego tengo un interior espiritual que tengo que desarrollar y un cuerpo que tengo que cuidar bien y desarrollar. El Islam no ha separado estas cosas, ¿vale? Como en el dua que os comenté la semana pasada, el profeta, uno de sus súplicas, ¿cuál era? Allahumma inni as'aluka... Buah, tantas súplicas. Bueno, la cosa es que el profeta menciona... Inni as'aluka... No me acuerdo muy bien la estructura, ¿no? Pero el profeta menciona ilman nafi'a, o sea, el profeta menciona pedir a Dios el conocimiento beneficioso, lo cual es algo intelectual. Warizqan tayyiba, la provisión limpia, lo cual es económico. Estás pidiéndole a Dios que te dé buen dinero, buena casa, buena ropa. Wa amalan mutaqabbala, y unas acciones que sean correctas, o sea, que sean aceptables o que sean aceptadas por Dios. O sea, quiero que entiendas que es el paquete, ¿vale? Y este hadith se puede entender a la luz de ese paquete. Marian Bid Moisés, si es un pecado ser una persona triste, es decir, con negatividad en el corazón sin estar con depresión, claro. Bueno, es que las dos cosas que has dicho son diferentes. Ser triste es una cosa y tener negatividad en el corazón es otra, ¿vale? E insisto, siempre todo es en función de la decisión que tú tengas. Por ejemplo, si a mí me han ocurrido muchas cosas malas y estoy triste, tengo una cierta justificación, pero soy una persona que se autosugestiona la negatividad. ¿Qué quiere decir eso? Nada más que digo cosas negativas, hago cosas negativas y eso produce resultados negativos, entonces yo tengo una responsabilidad activa. En el Islam todo es en función de tu responsabilidad, ¿vale? O sea, lo de es pecado, no sé si esa sería la forma de decirlo, pero hay mérito o desmérito en función de la responsabilidad que tú tienes. Claro, naturalmente, si es algo que está fuera de tus manos, no, pero si es algo que tú puedes cambiar, sí. Y muchas de las personas negativas no han tomado la rienda, no han dicho, voy a ser yo el que a partir de hoy cambie mis hábitos, mis rutinas, las cosas que digo, las cosas a las que me expongo. ¿Vale? Por ejemplo, si tú eres una persona con complejos físicos y no paras de seguir yo qué sé, a Instagrames de estas que van luciendo el cuerpo, o de estas de fitness, pues a lo mejor tú puedes tomar la iniciativa de eliminar esa cosa de tu vida para que no te entre por es decir, lo que te entre por los ojos, por los oídos y lo que tú dices, eres responsable de ello. Isma, ¿pudieras hacer un vídeo, inshallah, sobre du'as que se pueden hacer durante el rezo de la sunna y el Corán, o al menos indicar alguna fuente donde se pueda aprender eso? Bueno, la fuente la tenéis en español, se llama Hisnul Muslim, la fortaleza del musulmán, ¿vale? Eso es un libro que te puedes descargar en PDF de internet. El autor compilador falleció hace poco, muy poco, hace un mes o así. Muna, antes también te hicieron una pregunta sobre si como el Corán nos dice que nos juntemos con gente que recuerda a Dios, ¿cómo hacerlo en un país donde casi nadie cree? Bueno, eso es como lo de... Por ejemplo, si el entrenador personal te dice que comas carbohidratos, ¿qué haces en un país donde no hay carbohidratos? Bueno, tendrás que buscar la alternativa más cercana posible, ¿no?, a los carbohidratos. Como por ejemplo, en este caso, hay vídeos o hay programas online. Es una forma de compañía. Es decir, esto lo he experimentado yo. En la etapa final de mi adolescencia, yo me puse, en plan, por la mañana escucharé una charla tal. Al mediodía escucharé yendo de camino al trabajo esta otra, y al volver otra, y a la hora de cenar otra. Y de esta forma no tienes una compañía física, pero tienes algo lo más parecido posible, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2 es siempre está la opción de emigrar a una zona donde haya musulmanes, pero yo ahí no sé ni cuál es la capacidad de esta persona en cuestión o cuál no, ¿vale?
Tania Moreno, ¿qué recomendarías a hermanas y hermanos que tengan depresión crónica? Bueno, esa pregunta hay que dirigírsela a un especialista. No a mí, yo realmente, ¿qué puedo recomendar? Yo sí no sé ni cuál es el proceso interior ni nada. La gente que hablamos del DIN en público, no somos expertos en cuestiones mentales. Sería ideal que tuviéramos un montón de expertos pululando las mezquitas y los centros islámicos, porque hace falta. Yo solo puedo decir, yo no sé si se puede salir de una depresión y menos crónica, pero sé que estos rituales o estos hábitos de los que hablo, estos, ¿cómo se dice? Hábitos, básicamente, de los que hablo, apaciguan mucho. Lo que pasa es que la mayoría de gente, o mucha gente con depresión ya está en modo, no sirve de nada, no va a servir de nada, y a veces es difícil. Eso en manos de especialistas, yo ahí no puedo opinar. Bueno, pues ahora nada más, si me dais permiso, me voy a retirar, ¿vale? ¿Podrías hacer una charla sobre las personas que sufren SEHA? Luna Ben, muchas gracias. Sí, pero no sé si te refieres a las de verdad o a las que no es de verdad, porque creo que el 99% de los musulmanes cuando tienen un problema de ansiedad o algo lo llaman SEHA. Entonces tendrías que matizarme tu pregunta. Anders Larrinaga. La tristeza es un sentimiento natural como la felicidad. No hay nada bueno o malo es. Otro caso sería la depresión, que es una enfermedad por acumulamiento de sentimientos y decepción cuando me dicen que somos atrasados, que no tenemos lugar en Europa, que hay que combatirlo. ¿En serio cuando he vencido la depresión tal gracias al Corán? Puedo responder si queréis que os ayude. Bueno, si alguien quiere preguntarle a Anders Larrinaga, que le pregunte, ¿vale? Posible que él tenga más sapiencia sobre esto. Bueno, pues nada, sigo esperando el vídeo sobre los intelectuales en el Islam. Paco Guerrero, escríbeme un mensaje especificando a qué te refieres, ¿vale? Nada más, hermanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos vemos en breve. Los suscriptores nos vemos mañana, si Dios quiere. Barakallahu fikum. Que Dios os bendiga.